En este día vamos a tratar el tema ¿qué dice la Biblia acerca de los diezmos y las ofrendas? En nuestra iglesia tenemos por costumbre tratar este tema solo a principios del año. No acostumbramos continuamente a hablar acerca del dinero en la iglesia. Este no es un tema fácil de tratar, porque los diezmos y las ofrendas son un tema controversial. Sin embargo, es un tema que debemos tratarlo porque la Biblia nos habla de esto desde el primer libro del Génesis, como lo vamos a ver más adelante. Si la Biblia lo trata, entonces es un tema que debemos conocer y muchas veces estamos fallando desconociendo lo que las escrituras dicen de él. Como decía el Señor en Mateo 22-29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En realidad, hay posiciones diversas en cuanto al diezmo y las ofrendas, algunas de ellas equivocadas y muy alejadas de la verdad que nos muestran las escrituras. Algunas personas, por ejemplo, no creen que se debe dar los diezmos porque dicen que era para el Antiguo Testamento y era un mandato de la ley. Otros no dan el diezmo y las ofrendas porque los pastores son corruptos, dicen ellos, y se enriquecen con el dinero de los fieles. Otros, quienes sí dan el diezmo y las ofrendas, lo hacen con la intención de recibir más bendiciones de Dios. Lo hacen con el concepto de la siembra y la cosecha y tergiversan algunos versos de la Biblia. La ofrenda, queridos hermanos, es una ofrenda. La doy sin esperar nada a cambio. Y doy los diezmos, no con la motivación de que Dios me bendiga, sino que doy los diezmos porque Dios ya me bendijo. Aunque sin duda hay bendición en dar diezmos y ofrendas al Señor, pero esa no debe ser la motivación, sino estaríamos pensando en un trueque. Yo doy mis diezmos y ofrendas para que Dios me bendiga. Pero veamos, ¿qué dice la Biblia sobre los diezmos y las ofrendas? En primer lugar, veamos cuál es el origen de los diezmos y las ofrendas. Veamos primero las ofrendas. La primera vez que se habla de ofrendas en la Biblia está en Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Miren, casi desde el principio de las Escrituras, el capítulo 4 ya está hablando de ofrendas. Aquí dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, interesante. Dice que Abel trajo una ofrenda a Dios de lo más gordo de las ovejas, y Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel. Es muy interesante que no hay antes en la Biblia ningún registro que fue Dios quien mandó hacerlo. Abel y Caín trajeron sus ofrendas a Dios como un acto voluntario, como un acto espontáneo, personal. Quizás, imagino yo, por gratitud de lo que Dios les proveía cada día. Abel dice la Biblia aquí en este pasaje de Génesis 4 que trajo lo mejor al Señor de lo más gordo de las ovejas, y es por esto que Dios miró con agrado su ofrenda. Otro dato muy importante que resaltar aquí es que esto sucedió mucho antes de que la ley fuese dada, a través de Moisés, por supuesto. Hablando de la ofrenda de Abel, dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí el escritor bíblico dice que Abel dio esta ofrenda a Dios por la fe, porque creía en Dios. Él creía que Dios era el autor y el sustentador de su vida, el proveedor de todo lo que él tenía. No porque era un mandato, queridos. Lo hizo por gratitud a Dios, a ese Dios que lo sustentaba y le proveía todo lo que él necesitaba para vivir.
dice que por esta ofrenda él demostró que era justo, es decir, que era recto delante de Dios. Su ofrenda, y esto es muy interesante, mis queridos hermanos, habla de la rectitud de su corazón. Dice que él da testimonio a Dios a través de sus ofrendas. Y finalmente dice que aún muerto habla por ella. Hermanos, aún ahora estamos hablando de la ofrenda de Abel, porque su testimonio nos toca hasta el día de hoy y son un ejemplo para darle a Dios lo mejor. No porque lo manda, sino por gratitud a Él, porque Él nos dio la vida, porque Él nos sustenta y nos provee de todo lo que necesitamos. Eso es en cuanto a las ofrendas, pero ¿qué acerca del diezmo? La primera vez que se habla de diezmos en la Biblia es después, 10 capítulos después de Abel. En el capítulo 14 de Génesis, versículo 17 dice, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 20, a la parte final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Interesante. Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Su nombre significa rey de justicia. Fue un rey de Jerusalén y fue sacerdote al mismo tiempo del Dios Altísimo en aquel tiempo, en el tiempo casi al principio de la historia de Abraham. El Salmo 110 se presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 3, en el Nuevo Testamento, dice que Melquisedec era un hombre sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Esto significa que Melquisedec era un tipo de Cristo, eterno. No tiene padre, no tiene madre, no tiene principio, tampoco tiene fin. Aquí se refiere a un tipo de Cristo. Y al igual que las ofrendas, aquí el diezmo, vemos que aparece en la palabra de Dios desde el principio. No había todavía la ley. Se ve aquí como un acto voluntario, un acto de gratitud por haber vencido a sus enemigos. Abraham, dice la palabra, dio a Melquisedec los diezmos de todo. Abraham fue el primero en dar los diezmos. Tiempo después, su nieto Jacob, cuando venía de la tierra de su tío Labán, hizo un voto a Dios en relación al diezmo. Mira lo que dice Génesis 28:20. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y miren lo que dice al final del versículo 22. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob lo hizo, quizás porque conocía y de repente vio a su abuelo Abraham haciéndolo. Quizás su padre Isaac también lo hizo, por eso que él propuso en su corazón hacer lo mismo. Y dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Querida iglesia, el diezmo no es invento de la iglesia cristiana. Tampoco es un invento de los pastores. Es algo que está en la Biblia desde el mismo libro de Génesis, aún antes de la ley. Para aquellos que dicen que el diezmo es algo que hacía el pueblo de Israel en el tiempo de la ley.
Esto fue antes del tiempo de la ley. Nadie había mandado hacerlo, pero ellos lo hicieron como un acto de gratitud al Señor, quien los sustentaba, les proveía y les daba todo para vivir. Querida iglesia, ese es el diezmo. El origen de las ofrendas y diezmos está en el corazón del hombre como un acto de gratitud, reconociendo que es Dios el autor y sustentador de la vida. Veamos en segundo lugar, en el tiempo de la ley, cómo era el diezmo y las ofrendas. Y saben una cosa, aquí sí, eran un mandato de Dios. Dice Deuteronomio 12:11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestra mano. Dice interesante la palabra del Señor aquí en Deuteronomio, que ya estaba bajo la ley. Esto es lo que decía la ley. Dice el Señor, yo mando que lleves todas las cosas al lugar que escogiere. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y las ofrendas elevadas de vuestras manos. Ese lugar era el alfolí, que estaba en el tabernáculo, en el lugar de la morada de Dios. Antes de esta ley, el diezmo era algo espontáneo. Era un acto de gratitud, pero en el tiempo de Moisés era un mandato de la ley de Dios, era una orden de Dios. Por eso dice aquí, llevaréis las cosas que os mando. Y define qué deberían llevar vuestros diezmos y ofrendas. También en Levítico 27:30 reafirma este concepto de ser un mandato de parte de Dios. Dice este verso Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Este verso nos enfatiza que los diezmos son de Dios. El diezmo de Jehová es, dice aquí. Y es cosa dedicada a Jehová. No es nuestro, es del Señor. Por su parte, en Números capítulo 18, versículo 21, siempre dentro de la ley, el Señor les dice que ¿para quién eran los diezmos? Dice este versículo, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí el Señor entrega los diezmos a la tribu de Leví, porque su ministerio, su servicio como sacerdotes en el templo, ellos no tenían otra ganancia y el diezmo era para ellos. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, entre todas las tribus se repartieron el territorio de esta tierra que Dios les había prometido. Pero, dice la Biblia, que la tribu de Leví, la cual me sirve, no le daréis territorio. Le voy a dar lo que es mío, los diezmos, dice el Señor. Los diezmos eran para el sostenimiento de los levitas, los sacerdotes en el pueblo de Israel. Los diezmos y las ofrendas, como dije, antes de Moisés, eran un acto espontáneo de gratitud. Pero cuando la ley fue dada a Moisés, ya no fue un acto espontáneo, era un mandato, era una orden de parte de Dios. Según estos versículos que hemos leído, los propósitos del diezmo, en primer lugar, en aquel tiempo era para el sostenimiento de los levitas, de la tribu de Leví, de los sacerdotes, los que servían en el templo del Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, y esto es muy interesante, el diezmo y la ofrenda era un medio por el cual el hombre probaría su obediencia a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano,
de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová todos los días de tu vida. Aquí le dice Dios al pueblo de Israel, de todas maneras, indefectiblemente, es decir, no hay excusa, no hay razón para que no lo hagas, diezmarás de todo lo que Dios te da. Y al final dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hermanos, el diezmo, la ofrenda, era un medio por el cual el hombre probaría su obediencia a Dios. ¿Sabes una cosa, querido hermano? Siempre el Señor se reserva la parte menor para probar nuestra obediencia. Por ejemplo, a Adán le dio el huerto del Edén, el Señor, y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero se reservó un árbol, el árbol del bien y del mal. Igual Dios nos ha dado 7 días de la semana, pero se reservó un día que es el día del Señor para santificarlo. De la misma manera, Dios nos da un sueldo, nos da un salario, nos da un ingreso. El 90% de ese ingreso es nuestro, pero Él se reservó el diezmo, el 10% para Él. ¿Por qué, queridos? Porque Dios prueba nuestra obediencia y nuestro amor y sujeción a Él. Por eso Él se reserva siempre la pequeña parte. Pero sabes, querido, el pueblo de Israel falló. Con el tiempo, ellos lamentablemente se olvidaron de dar los diezmos y ofrendas. Y es el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, que les llama fuertemente la atención y aún les dice que son ladrones. Miren lo que dice Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí viene el pedido, el llamado de atención. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El alfolí, queridos, eran esas bodegas grandes donde guardaban los animales, el ganado, vegetales, que el pueblo traía como ofrendas y sus diezmos, ahí los ponía. Por eso dice el Señor, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero fíjense, es la primera vez que les dice, probadme, pruébenme, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Dios prometió abrir las ventanas de los cielos y reprender al devorador. Dice este versículo que este versículo era un mandato, traer los diezmos al alfolí, pero al mismo tiempo era una promesa. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Este es el Dios que llama la atención a su pueblo, diciendo, me habéis robado. No habéis dado los diezmos y las ofrendas que yo te mandé. Tráiganlos. Y saben una cosa, queridos, era un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Los enemigos los vencían, robaban sus productos. Todo lo que ellos sembraban era para la gente que lo había sojuzgado. Hermanos, por eso le dice el Señor, vuelvan a mí, obedézcame y traigan los diezmos a la casa del Señor. En el tiempo de Moisés, hermanos, en el tiempo de la ley, las ofrendas y los diezmos eran un mandato de Dios muy diferente a los principios en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era un acto voluntario. En tercer lugar, ¿qué pasó después de la ley? ¿Cómo vemos los diezmos en el Nuevo Testamento? ¿Sabes una cosa? Me gustaría empezar diciendo aquí que Jesús no vino a anular la ley como Él lo dijo. Y los profetas, sino vino a cumplir la ley y aún ampliarla. Esto lo dice Mateo 5:17 y leo en la versión traducción lenguaje actual. Dice, no crean que vine a quitar la ley,
ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. En Mateo reafirma este concepto en cuanto al diezmo. No dice que no deben dar el diezmo, sino que deberían poner más atención a otros aspectos de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Porque, queridos, los, ah, en el tiempo de Jesús, la gente daba sus diezmos, pero lo hacía mecánicamente. Pero habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. En Mateo capítulo 23, versículo 23, y leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y concluye diciendo: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Aquí Jesús no les dice a ellos: ya no den el diezmo, esto es para el tiempo pasado. No, dice: es cierto que deben diezmar, pero más importante es poner la atención a la justicia, la misericordia y la fe. Deben dar el diezmo, pero sin descuidar estas cosas. A Jesús le importaban, queridos, las ofrendas y los diezmos. Varias veces en su ministerio se refirió a esto. Pero miren lo que dice en Marcos capítulo 12, 45 al 44. Y leo esta vez en la versión traducción del lenguaje actual. Dice: un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Ahí veía cómo la gente echaba el dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda muy pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. La gente traía dinero al templo. Los ricos y las viudas traían el diezmo y las ofrendas al templo, pero ellos daban para ser vistos. Hermanos, pero Jesús, viendo esta escena, valoró a quienes daban los diezmos y las ofrendas con una actitud correcta, como lo hacía esta pobre viuda. Hermano, Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Como dice: no crean que vine a quitar la ley. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Y en cuarto y último lugar, es interesante conocer cómo Jesús mantenía su ministerio, y también Pablo, y sin duda después de Pablo, los demás discípulos del Señor. Miren lo que dice la palabra en Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Nos da a conocer cómo Jesús y sus discípulos se mantenían. Dice, y leo esta vez en la versión Palabra de Dios para Todos: también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y enfermedades. Una de ellas, que era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Pero miren lo que dice en la parte final del versículo 3 de Lucas 8. Dice: estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y sus seguidores. Hermanos, Jesús y sus seguidores, los discípulos, tenían gastos que hacer, su alimentación, quizás su hospedaje. Pero estas mujeres que seguían a Jesús le apoyaban con su dinero, dice la palabra de Dios. Pedro tenía esposa. Él tenía una suegra que mantener y una familia. Y sin duda de aquí venían estos recursos, hermanos. Es interesante que Jesús y sus discípulos mantenían alguna forma, algún sistema financiero, alguna forma de contabilidad. Porque Juan 12:6 dice, y leo en la Nueva Traducción Viviente, dice que el tesorero era Judas. Dice: no es que a Judas le importaban tanto los pobres. En verdad,
era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Quiero resaltar esta parte. Judas estaba a cargo del dinero de los discípulos. Era el tesorero. Ellos manejaban dinero para la obra, para el ministerio que tenía. Pero no solamente Jesús y sus discípulos se mantenían con las ayudas, el diezmo, la ofrenda de estas mujeres y de otras personas, sino también el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, 15 y 16 dice que Pablo testifica cómo era bendecido por los aportes a su ministerio. Versículo 15 dice, y sabéis vosotros también, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, Pablo recibía ayuda de algunas iglesias, en este caso de los filipenses, para su ministerio. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 13, dice el Señor así: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, a sus propios gastos. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y pregunta, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, así como en el Antiguo Testamento los diezmos eran para los levitas, quienes servían en el templo, en el tabernáculo, ahora en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, el diezmo y la ofrenda servían para el sostenimiento de los siervos de Dios y de la obra de Dios y para la propagación del Evangelio. Por eso en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Pablo exhorta a la iglesia a lo siguiente: cada primer día de la semana, y aquí significa domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que cada primer día de la semana, cada domingo cuando se reunía la iglesia, deberían llevar su diezmo, su ofrenda según ellos hayan prosperado. El diezmo y la ofrenda, queridos, es según hayan prosperado. El Señor no nos exige más de lo que tenemos. Es según lo que Él mismo nos da. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, Pablo dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí viene este mandato de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar, mis queridos hermanos, está más relacionado no tanto con el bolsillo, sino con la actitud del corazón. Es más una cuestión de actitud. Así como lo hizo Abel, así como lo hicieron Abraham, no con tristeza, tampoco por obligación, sino de todo corazón, con alegría, con gratitud, sabiendo que de Dios proviene todo. Ese debe ser nuestra actitud al dar nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Queridos, cuando cumplimos con el Señor y sus demandas, aunque esta no debe ser nuestra motivación, la Biblia dice que somos bendecidos. Como lo decía en Malaquías capítulo 3, cuando trae los diezmos, pruébame, a ver si no yo abro las ventanas de los cielos y envío bendición hasta que sobre y abunde. Pero Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares de mosto. Hay bendición, mis queridos hermanos, cuando cumplimos con el Señor, cuando honramos al Señor con nuestros bienes. Dice
tus graneros serán llenos, tendrán abundancia. Estos mismos versículos dicen la traducción del lenguaje actual, y me gusta más esta traducción que dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo de lo que ganes. Así nunca te faltará comida ni bebida. Qué hermoso. Pon al Señor en primer lugar. Dale con gozo y alegría. Dale de lo que tienes y de todo lo que Él te da, de todo lo que ganes. Y nunca te faltará comida ni bebida. A manera de conclusión, me gustaría decir en este día, queridos, que el diezmo y la ofrenda es un tema que la Biblia habla desde el Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Abel y Abraham dieron las ofrendas y el diezmo aún antes que fuera un mandato de Dios a través de la ley. Ellos lo hicieron voluntariamente, por gratitud a Dios, reconociendo que Él era el dador de todo lo que tenemos. También recordemos que durante el tiempo de Moisés, el tiempo de la ley, los diezmos y ofrendas eran un mandato de Dios. Claramente dice la palabra que los diezmos son de Dios y servirían para el sostenimiento de los levitas, quienes servían en el templo. En tercer lugar, hay quienes dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento y es bajo la ley, pero en las propias palabras de Jesús afirma que Él no vino para abolir la ley. Al contrario, vino a cumplirla y aún a extender su concepto. Hermanos queridos, el diezmo, el Señor no lo negó, al contrario, dijo que deberían hacerlo sin olvidar el amor, la justicia y la misericordia. Y en cuarto y último lugar, queridos, en el tiempo de Jesús, el ministerio de Él y sus discípulos eran apoyados por mujeres agradecidas quienes le seguían. Lo mismo sucedía en el tiempo de Pablo. Los filipenses y otras iglesias, los macedonios, eran quienes más apoyaban sus ministerios. Y Pablo afirmaba: he cubierto mis necesidades. No me falta nada. Estoy saciado. Porque los hermanos apoyaban sus ministerios. Son por estas razones que nuestra iglesia cree en los diezmos y ofrendas. Creemos que la estrategia de Dios, que Él nos dejó para sostener el ministerio de la iglesia en esta tierra. Y también creemos al mismo tiempo que hay bendición, no solamente en cumplir siendo obedientes en la palabra de Dios, sino también hay bendición cuando lo hacemos con una actitud correcta, como al Señor le agrada, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Querido hermano, el Señor te dice en este día: pruébame, si no abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. También dice: reprenderé al devorador. Y como lo dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, y así nunca te faltará ni comida ni bebida. Al reflexionar en este tema, ¿qué dice la Biblia acerca de los diezmos y la ofrenda? Mi mente se regresa a hace algunas décadas atrás, cuando empecé mi primer pastorado. Recuerdo que estábamos abriendo una iglesia en un barrio muy pobre, muy carenciado en Lima, Perú. Era un barrio donde las casas no tenían ni agua potable ni luz eléctrica y literalmente estaban en un desierto sobre la arena. La gente que asistía ahí era muy pobre. En su mayoría era desempleada o subempleada. Tenían trabajos temporales, ambulantes o trabajadores de casa. Un día, el tema que iba a tratar era de diezmos, pero no lo hice. Y mi razonamiento, mi forma de pensar era: ¿cómo puedo hablarle a estas personas que aún no tienen trabajo de diezmos? Y cometí una gran falla. Dios me llamó la atención un día y me hizo saber, me hizo pensar, sentir que yo estaba robando bendiciones a esa gente. Y al domingo siguiente me armé de valor,
prediqué acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca del diezmo y la ofrenda. Una hermana que estaba allí sin saberlo, en esa noche hizo su decisión al Señor de cumplir con Dios, de darle los diezmos y las ofrendas que le pertenecen. Ella era trabajadora de casa y una semana después ella dio este testimonio que tocó mi corazón. Ella dijo: yo tengo trabajo algunos días en casas. Tengo a mi bebé que tiene pocos meses de nacido, enfermo de los bronquios. Esta humedad que estaban cerca al mar y la inclemencia del clima y las casas muy pobres de esteras de paja. Él no resistían el frío del invierno y su bebé se había enfermado mucho de los bronquios. Casi todo lo que ganaba lo gastaba en medicinas y paraba de hospital en hospital. Pero ella dijo con voz temblorosa: escuché el tema de los diezmos y ofrecí a Dios cumplirle, como la palabra dice. Y lo empecé a hacer. Han pasado unas semanas y dijo ella: mi hijo fue sanado. Ya no tiene bronquitis. Lo que gastaba en medicinas y en ir a los médicos, ahora lo gasto en comida. Y nuestra vida ha cambiado. Y le dio gracias a Dios. Ese día entendí que cuando no hablamos, no enseñamos la palabra de Dios acerca de este tema tan importante, estamos quizás impidiendo que los hermanos sean bendecidos. Queridos, damos el diezmo y la ofrenda por gratitud a Dios, como lo hacía Abel, de lo mejor que tenía y con gozo. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Sigamos su ejemplo y cumplámosle al Señor y bendigamos la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de la Biblia lo que es correcto. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú nos mandas y hacerlo de la actitud correcta, agradecidos porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador. Todo lo que tenemos, todo lo que somos viene de ti, y de lo que tú nos das te damos, Señor, con gratitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Amén.